Bien, bueno, el tema que vamos a desarrollar es, dentro de la semiología neurológica, quizás una de las primeras observaciones que podemos hacer en el paciente, ¿no? Vamos a desarrollar lo que es fases, actitud y marcha. Mi nombre es Julio Roldán López, médico internista y emergenciólogo. Laboro en el Hospital Rebagliati de Emergencia. Y vamos a desarrollar esta parte de la clase. ¿Cuáles son nuestros objetivos que tenemos con ustedes? Básicamente, de que adquieran una destreza en la evaluación ictoscópica, neurológica. Es importante el desarrollo de la ictoscopía, no solamente en neurología, sino en todas las rotaciones y en todas las especialidades que ustedes van a tener. La neurología quizás es digamos, una de las especialidades que va a darnos mucha signología que vamos a poder reconocerlo mediante una buena ectoscopía que realicemos con el paciente. El otro objetivo es que ustedes reconozcan justamente estas manifestaciones semiológicas más frecuentes de la patología neurológica. No le vamos a poner lo raro, lo más frecuente que tienen que saber ustedes como médicos generales que van a salir y que tienen la obligación y el deber de conocer y reconocer. Y es importante también dentro de estos objetivos que ustedes sepan correlacionar los hallazgos semiológicos con las posibilidades diagnósticas, los diagnósticos sindrómicos, el diagnóstico topográfico, el diagnóstico nosológico, el diagnóstico etiológico, ¿no? O sea, eso es importante, que lo que ustedes encuentren, lo correlacionen y planteen la posibilidad diagnóstica dentro de una posibilidad muy alta para solamente corroborar con algunos exámenes de ayuda diagnóstica. ¿Qué vamos a desarrollar en esta primera clase? Vamos a desarrollar lo que es el razonamiento clínico, vamos a mostrar algunas fases características de lesiones frecuentes de algunos nervios craneales, vamos a ver la actitud, las manifestaciones neurológicas en lo que se refiere a actitud y algunas manifestaciones sistémicas que repercuten en la actitud del paciente, ¿no? Así como la marcha, una evaluación semiológica, no es tan sencillo evaluar la marcha como parece, y determinar alteraciones neurológicas que pueden relacionarse a este cambio en la parte semiológica. ¿Bien? Entonces, en lo que se refiere a razonamiento clínico en neurología, es importante que toda evaluación médica tiene que tener un juicio y un raciocinio clínico para poder orientar bajo dos aspectos importantes. Y en neurología se cumple estos aspectos, que es mediante la evaluación, tenemos que localizar la lesión y determinar el diagnóstico diferencial que puede causar una lesión, en esa localización. O sea, dos cosas importantísimas que tenemos que realizar mediante una evaluación semiológica dentro del aspecto neurológico, localizar, ¿no? Y eso es claro y evidente. Y cuando, como sabemos ya la parte de neuroanatomía que han hecho ustedes, los niveles que tiene el sistema nervioso y ahora con la signología podemos correlacionar el nivel de lesión o la localización de la lesión. Pero a su vez, obviamente, cuando siempre planteamos una localización probable de la lesión, vamos a abrir un abanico de posibilidades diagnósticas diferenciales que pueden darnos o semejar los hallazgos que estamos teniendo en una patología determinada neurológica. Obviamente, la localización de la lesión lo vamos a hacer mediante lo que son signos y síntomas, ¿no? Síntomas que nos narra el paciente, síntomas que tenemos que saber preguntar y llegar al paciente para poder definir mediante el examen clínico los hallazgos y correlacionarlo con una buena posibilidad diagnóstica. Pero ¿qué son esos signos y síntomas? ¿Qué representa? Básicamente lo que ustedes están llevando, la semiología. La semiología es la base del médico.
cualquier especialidad que sea, cualquier enfermedad, vamos a tener determinadas características semiológicas que nos permiten distinguir una de otra enfermedad, o al menos nos permite establecer un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, esta es la base de formación de ustedes. La semiología es la que van a vivir con el resto de su vida médica, que van a tener ustedes en cualquier especialidad que logren desarrollar. Entonces, esto de acá conlleva a que tengamos un buen conocimiento de la parte teórica de las diversas enfermedades, así como de las signología y sintomatología que representa estas con las manifestaciones en el paciente. Y cuando estamos frente a un paciente, endoscópicamente tenemos que desarrollar esa visión, ¿no? Es importante porque acá vamos a poder determinar desde que ingresa ya el paciente, vamos a tener la posibilidad de ver con qué facies entra el paciente. Tiene una facies que expresa dolor, una facies indiferente. Es lo que vamos a ver al entrar el paciente, ¿no? De repente viene una facies con un compromiso motor de alguna de mi cara y lo vamos a notar característicamente. Después vemos cómo ese paciente llega hacia nosotros. ¿Qué actitud tiene? Está en una bipedestación, está erguido, está encorvado, se lateraliza cuando está, digamos, en bipedestación, y después, si no hay ninguna, digamos, alguna característica que impide hacer la marcha, vamos a ver cómo el paciente camina esto, cómo desarrolla esta marcha. Es simétrica, hay un buen balanceo, hay un buen braceo, hay el punto de apoyo, el punto de despegue, hay simetría, el pie se mueve de forma simétrica, o un pie cae más rápidamente que el otro, arrastra uno o no arrastra. Todo eso incluye lo que es el área de la marcha. Entonces, dice cómo estos tres aspectos importantes para poder desarrollar en una mirada cómo está el paciente y la posibilidad de hacer una presunción diagnóstica de acuerdo a la experiencia que ustedes van a ir desarrollando en el transcurso de su vida de estudiante y médica posteriormente. Entonces vamos a hablar esta primera parte de facies, ¿no? ¿Qué cosa es la evaluación de facies o expresión facial? Obviamente, la expresión facial nos va a ayudar en múltiples diagnósticos de patologías, y dentro de ellas las enfermedades neurológicas nos muestran algunos cambios característicos en la fisonomía del paciente. Y muchas veces ya con eso es suficiente para plantear un diagnóstico. Entonces, los gestos de la cara, las modificaciones morfológicas que adoptan de forma espontánea, ya sea por estímulos externos o internos de cualquier índole, se va a ver reflejado en la cara del paciente, ¿no? La expresión del paciente. ¿Okay? La facies nos permite, pues, ver si es que hay problemas de salud, estados psicoemocionales, ¿no? Emocionales psicológicos, y esto con algo tan simple que es la inspección, la observación, la endoscopía. Por eso que cuando vemos a un paciente tenemos que ver cómo es su facies. Es una facies simétrica, hay algún tipo de expresión en la facies del paciente. Esta característica nos va a orientar hacia la posibilidad de algún compromiso neurológico, de ser el caso, para poder nosotros continuar con el examen clínico. Vamos a hacer algunas lesiones frecuentes que deben conocer ustedes. La lesión de nervios craneales, dentro de ellos la simetría facial que puede producir cuando el paciente presenta esta manifestación. Comparen ustedes ambos globos oculares, el párpado como está en posición normal en el lado derecho, y en el izquierdo está descendido.
de lo que conocemos como ptosis palpebral, ¿no? Entonces, es una primera asimetría facial que podemos observar, la ptosis palpebral. Y esta ptosis palpebral se va a deber básicamente cuando hay una lesión del tercer nervio craneal, ¿no? Entonces, acuérdense que el tercer nervio craneal tiene pues un compromiso muy característico, que es la ptosis palpebral. Si además, cuando yo tengo esta fasis, no solamente me voy a quedar, tiene una ptosis palpebral, no, ¿qué más acompaña la ptosis palpebral? ¿Qué sucede? Veremos que el ojo, cuando hace un estrabismo divergente, que significa cuando se desvía hacia afuera, estamos hablando que es la lesión del tercer par craneal en su componente oculomotor, que es el recto interno. Si tenemos que hay un estrabismo convergente asociado a la ptosis, hay que sospechar que hay una lesión del sexto par craneal, que es el que inerva el músculo ocular externo, que es el que permite hacer la visión hacia la parte externa. Si hay un compromiso de este nervio, obviamente quien predomina es el recto interno y por lo tanto el tercer par que inerva es el que provoca o el estrabismo convergente. Entonces, tenemos ptosis palpebral, un estrabismo divergente, lesión del tercero, y ptosis palpebral que puede acompañarse de un compromiso de sexto par, donde nos va a producir un estrabismo convergente, como vemos aquí. Otro nervio craneal muy importante en la cual ustedes deben saber diferenciar y que nos va a ser característico de una fascia asimétrica, como lo ven acá. Ustedes van a agudizar, acá van a ver algunos dibujos, una rayita que son los pliegues frontales, aquí no hay. Miren otra característica, las cejas de este lado está más descendida que la del lado izquierdo. Miren cómo está el ojo tiene una mayor apertura ocular. Miren el surco nasogeniano del lado derecho como está borrado. Hay una prominencia del surco nasogeniano del lado izquierdo. La comisura labial está más descendida del lado derecho que el lado izquierdo. Ojo, entonces esta asimetría facial característica corresponde a una lesión del nervio craneal séptimo o facial, que nos da esta característica de ausencia de arrugas frontales, de descenso de la ceja lateral del compromiso motor, lago oftalmo, mayor apertura, borramiento del surco nasogeniano, y además nos va a dar un signo característico que es el famoso signo de Bell. ¿En qué consiste el signo de Bell? El signo de Bell consiste en que al hacer que el paciente dirija la mirada hacia arriba, el globo ocular que está afectado del lado de la parálisis asciende más que el lado sano y deja descubierto la esclerótica, la parte blanca. Ese es el signo de Bell. El primero que asciende más de lo normal, más que el ojo sano, es el famoso signo de negro. Y el blanco que nos permite ver la esclerótica es el signo de Bell. Entonces, esta es una característica de lo que se llama la lesión del séptimo nervio craneal, que es el facial, o sea, estamos teniendo lo que es una parálisis facial. Y el parálisis facial, pues, o de Bell se llama, ¿no? Tenemos que, importante, distinguir si es una parálisis facial periférica o si es una parálisis facial central. La parálisis facial periférica, digamos que por llamarlo así, es de carácter benigno, es la más simple y la que va a evolucionar favorablemente. La parálisis facial central, al contrario, es una parálisis que tenemos que buscar alguna lesión mayor, que si se nos pasa desapercibido puede regresar el paciente, podemos dar de alta y regresar al paciente con una complicación neurológica seria. ¿Qué sucede en este compromiso tanto periférico como central? El periférico, lo que hemos mostrado, es un compromiso completo de la hemicara del nervio lesionado.
es a nivel de la parte periférica, es el compromiso tanto de la hemicara superior como de la hemicara inferior con las características que hemos mencionado en la diapositiva anterior. A eso podemos agregar que cuando nosotros hacemos una maniobra de decirle al paciente que trate de soplar, que trate de silbar, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay una debilidad del buccinador que es el que permite hacer el silbido, ¿no? Entonces, es un aspecto importante. Y la otra maniobra que podemos hacer es pedirle al paciente que nos enseñe los dientes. Y como este lado derecho, tomando como ejemplo, está paralizado, cuando nos enseñe los dientes vamos a verlo del lado izquierdo, más no de este lado porque hay una debilidad, pues obviamente, de la parte muscular, ¿no? Y entonces nos va a permitir solamente ver la parte sana, ¿no? Entonces, esa es digamos, la imposibilidad de poder silbar y obviamente la imposibilidad de mostrarnos los dientes en el lado ventral. Cuando tenemos una parálisis facial central, estamos hablando de una lesión supranuclear, vamos a tener una característica en la manifestación semiológica. Va a haber un compromiso de la hemicara inferior, ¿okay? Se preserva, pues muy tenue, el compromiso de la hemicara superior. Esta parálisis facial es importante reconocerlo, porque esto sí me implicaría que yo haga un examen todavía especial como la tomografía para descartar que no haya un proceso isquémico cerebral, infarto cerebral, o que haya un proceso expansivo en esa zona que comprometa la región supranuclear del séptimo nervio craneal, que eso implica pues todo un tratamiento diferente. Por eso que es importante, esta periférica manda a su casa con tratamiento respectivo y va a mejorar dentro de los 14 días. Y esto de acá sí hay que precisar la etiología y la causa, porque si es, digamos, un tumor grande, puede colapsar y provocar signos de hipertensión intracraneal. Bien, continuemos con las fases con lesiones ya de tipo extrapiramidal. Lo característico es el Parkinson. Ustedes van a ver el Parkinson y no se van a olvidar nunca de esa característica. Es un paciente que tiene una rigidez, es inexpresivo, una mímica muy reducida, muy escaso parpadeo y una mirada constantemente fija. Y cuando este Parkinson avanza, tenemos que el paciente está con la boca entreabierta y con un saliveo constante. Una característica que nos permite diferenciarla del resto es que es una facies brillosa, seborroica, ¿no? Por eso hablan de una cara de pomada, ¿no? Brillosa, como si hubiésemos untado grasa al paciente, ¿no? Esa es la característica del parkinsoniano. Vamos a ver de fase, vamos a ver actitud y luego vamos a ver marcha del Parkinson. Cuando hay una lesión a nivel de neurotransmisores, como ocurre en la miastenia, el paciente puede presentarse con una característica como de ptosis palpebral bilateral y a veces asimétrica, una más que otra, ¿no? Ya cuando se presenta una ptosis bilateral y hay asimetría, la alta sospecha y que debemos descartar es el diagnóstico de miastenia gravis, ¿no? Incluso el paciente muchas veces no se da cuenta que el párpado está caído de ambos ojos y llega incluso a echar la cabeza hacia atrás para poder ver, ¿no? Y lo primero que nota cuando ya está así, le dice, doctor, tengo que hacer la cabeza para atrás para poder ver, si no, no veo. Y ya tenemos una ptosis palpebral bilateral avanzando. Los movimientos oculares en estos pacientes son lentos y se agotan. Hay un borramiento nasogeniano
bilateral, por eso se habla de como si fuese una diplegia facial, como si hubiese paralizado ambas semicaras, ¿no? El estrabismo se puede presentar e incluso en caso severo hay una inamovilidad del globo ocular. ¿Por qué? Porque el compromiso esténico es a nivel de músculo y el globo ocular tiene músculos pues, que realizan diferentes funciones. Es por eso que cuando avanza la enfermedad puede llegar a ver lo que es la inmovilidad ocular. Y obviamente poco a poco de forma progresiva se va instalando la debilidad muscular. Se van uniendo varios síntomas, varios signos y se llega a una conclusión diagnóstica final para un tratamiento, digamos, de acuerdo a la patología. Otra de las fases asimétricas es el famoso síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? En donde esto es una característica del compromiso del simpático cervical. Este va a provocar lo que es una tosis parcial, ¿no? Por eso, cuando hay una tosis, en el paciente hay que buscar las causas. Es una tosis de origen neurológico, ¿no? Central, es una tosis de una alteración, como en este caso, del simpático, y tenemos que buscar características asociadas. Aparte de la tosis que puede haber, vamos a encontrar miosis, porque hay un predominio, como dice acá, del parasimpático del tercer par craneal. ¿Okay? Entonces, por eso va a provocar esta miosis en el paciente. Tosis palpebral, vemos pupilas. Miótica en la zona del párpado. De la tosis hay que buscar una probabilidad de Claude-Bernard-Horner. Hay en oftalmo, o sea, hay una disminución de la hendidura palpebral en relación al ojo sano. Y otra característica importante es que hay una anhidrosis frontal. O sea, al paciente le puedo preguntar si siente usted que su cara es seca, a pesar que suda al otro lado, hay una parte que es seca, nos dice que sí, aumentamos al criterio diagnóstico de anhidrosis frontal. Puede ser frontal o puede ser incluso en la región malar. Anhidrosis, tosis parcial, miosis, en oftalmo, la compatibilidad de un Claude-Bernard-Horner. ¿Y en quién se presenta? Muchas veces se presenta en neoplasias. Neoplasias a nivel del ápice pulmonar, a nivel pleural, ¿no? Neoplasias generalmente malignas, que digamos esto es un heraldo a la presentación de la neoplasia. Otra fasis característica es la del pseudobulbar. Este es un compromiso bilateral de motoneurona central. Al igual que el Parkinson, pone una fasis inexpresiva. Pero hay una característica. Va a tener un comportamiento de crisis de llanto y risas espasmódicas inmotivadas, ¿no? Esa es la característica del compromiso motoneurona central. Y al igual que el Parkinson, cuando hay severidad del cuadro, el paciente se encuentra con la boca entreabierta y salivando, ¿no? Teniendo un babeo constante. Lo que llaman los semiólogos antiguos la fascia encefálica, que no viene a ser más que un aspecto de una manifestación sistémica, generalmente cuando hay compromiso del sistema nervioso central secundario a un proceso infeccioso, bacteriano, viral o incluso por otro microorganismo. Entonces, un paciente que está pues estuporoso, somnoliento, y por eso que lo llamaron como fascia encefálica, como una reacción a algún evento primario, ¿no? Igual, la siguiente es la fascia tetánica. Ustedes no han visto tétanos, seguro que no van a verlo, y si lo ven es con mucha suerte, porque obviamente los esquemas de vacunación protegen bastante de esta patología, ¿no? Pero la característica cuando se presenta el tétano
viene a ser una contractura, digamos, extendida a los músculos de la cara, o sea, es todo el cuerpo, pero hay una extensión hacia la cara y nos va a crear una fase bien característica, ¿no? Entonces, es básicamente por contractura de todos los músculos faciales. Si ustedes tapan la mitad de la cara inferior, van a ver ustedes unos ojos que expresan terror, unos ojos que piden ayuda. Si ustedes tapan la cara superior, van a ver como una expresión de risa, ¿no? De sonrisa. Y esto básicamente porque hay un espasmo permanente, ¿no? La famosa risa sardónica, ¿no? Tiene la facies como una imagen risueña, pero con una cara superior que está pidiendo ayuda, como quien dice, sálvame, ¿no? Entonces es la famosa risa sardónica en el paciente con facies, con o por un compromiso infeccioso tetánico. Pero ya dentro de las lesiones también de nervios craneales está la famosa facies del ictus, ¿no? Del ictus o del ACV, como se conocía antes, o del enfermedad cerebrovascular en forma aguda. Vamos a tener que este paciente va a presentar, ¿no?, una asimetría facial en la cual el lado comprometido, ¿qué significa? El lado que muestra el compromiso motor viene a ser el contralateral de la localización del componente vascular. Es decir, tenemos una cara inmóvil, hay lo que es el famoso signo del fumador de pipa. ¿Qué significa? Que abomba la mejilla del lado paralizado en cada movimiento respiratorio, ¿no? Como que está, entre comillas, cansado, ¿no? Porque sopla, ¿no? Es como el pipa, los que fuman pipa botan el humo siempre por un costado, ¿no? Entonces, esta debilidad de mi cara con este signo espontáneo del fumador de pipa es una característica evidente de un problema de un ACV o SV, como se denomina actualmente. ¿Okay? Entonces, esto es una característica, pero acá el paciente está en decúbito dorsal, es un paciente en la cual hay un compromiso de sensorio, hay un compromiso motor, hay una plejía, ya sea de todo el hemicuerpo, ¿no?, como una característica. A su vez, esta facies del ictus se asocia bastante porque el cerebro es maravillosamente inteligente, porque tenemos acá lo que se denomina una lesión conjugada de cabeza y ojos. Y cuando hay una lesión establecida, la mirada conjugada se da hacia el lado del compromiso. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una hemiplegia del lado derecho con un compromiso facial del lado derecho, entonces al hacer la maniobra de movimiento de ojos, yo voy a determinar que hay una desviación conjugada de la cabeza, ¿no?, y ojos hacia el lado de la lesión. Hacia el lado de la lesión, ¿no? Vemos acá en figura y obviamente acá en algo gráfico, en donde vemos compromiso facial, ¿no? Y cuando hacemos esta maniobra acá, los ojos se van hacia, se desvían conjugadamente hacia la parte externa de acuerdo al examen que estamos realizando. Siempre en todo paciente con trastorno de conciencia, un coma estuporoso que viene con un déficit motor, hay que buscar esta signología que hemos hablado y sobre todo ver cómo está esa mirada conjugada para que nos oriente. ¿Estamos adecuadamente o no estamos adecuadamente evaluando al paciente? ¿Sí?
Otra de las cosas que ya no se ve con frecuencia es la corea de Sydenham, ¿no? La fase de la corea de Sydenham es un paciente con una gesticulación constante, permanente, ¿no? Muchas veces uno piensa se va a agotar, pero el paciente sigue porque es un movimiento no voluntario, ¿no? Entonces, la otra es la fase de la miopatía. Esto, en la fase miopática, cuando hay un compromiso, digamos, facio-escapolumeral, hay una expresión indiferente. Hay un borramiento de surcos faciales. Y una característica de un signo importante que es el labio de tapir. El labio de tapir, primero, es que hay borramiento de surcos frontales. Segundo, hay que evidenciar los labios superior protruye sobre el inferior, el famoso signo del labio de tapir, ¿no? Entonces, es una característica, cuando hay una fase miopática con compromiso ya facio-escapolumeral, tener el labio de tapir, que es el borramiento de surcos faciales y lo que es la saliencia del labio superior sobre el inferior. Eso es referente a fases, ¿no? Hemos querido darle las fases más características, más importantes. El segundo aspecto que podemos y tenemos que desarrollar es la actitud. ¿La actitud qué viene a ser la actitud? La actitud es la postura espontánea que adopta nuestro cuerpo y que se modifica en determinadas afecciones neurológicas, estableciendo que unos patrones, el patrón que puede estar el paciente acostado, o sea, en decúbito, y puede estar en decúbito supino, en decúbito prono o en decúbito lateral. Y el otro aspecto, el otro patrón en la actitud es la posición o postura del paciente. Es decir, el paciente está de pie, está en posición erecta, en reposo. Esos son los patrones que nos da la actitud para poder ver el paciente. Oye, el paciente está en decúbito dorsal supino, de repente está en decúbito lateral, está flexionado los muslos sobre el abdomen como una posición de gatillo de fusil antiguo, y entonces ya vamos orientando el diagnóstico ante esa posibilidad, ¿no? Y lo otro es la posición, cómo está en posición de pie. Tenemos que evaluar al paciente en posición de pie, en su basal, y luego en la posición en la cual vamos a explorar. Acá tenemos el ejemplo de algunas actitudes en algunas patologías. Por ejemplo, tenemos la patología infecciosa característica que es la meningitis. La meningitis, que ahora no se ve mucho en este aspecto, porque ya hay un diagnóstico más precoz y se instala un tratamiento más precoz. Pero es importante recordar que un proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso central meningio nos puede dar esta posición en decúbito lateral con una extensión del cuello, una flexión de los muslos sobre la pelvis y piernas sobre los muslos, ¿no? Dando un aspecto de un gatillo de fusil, ¿no? Si estamos hablando de un gatillo de fusil, pues esos fusiles activos, ¿no? Entonces es una característica de la infección a nivel de las membranas meningias del cerebro, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces otra enfermedad infecciosa que tenemos es el tétanos, el Clostridium tetani, que nos va a provocar tres elementos importantes en la semiología. Uno de ellos es los opistótomos, que es lo que con más frecuencia podemos ver. Es debido a una contractura de todos los músculos extensores, ¿no? Esto va a provocar una hiperextensión de la cabeza, una extensión del tronco, que forma un arco con concavidad posterior por el compromiso de los músculos extensores, ¿no? Y esto se va a reflejar cuando el paciente tiene esta enfermedad, el tétanos. El mínimo golpe o ruido que pueda haber va a provocar esa postura por la irritabilidad que se encuentra
paciente con una infección por tétanos. Entonces, esos son los opistótonos, no se olviden, van a verlo, con frecuencia no, pero lo van a ver. Los pleurostótonos, que viene a ser una actitud donde predomina una mitad, según mi cuerpo. Entonces va a inclinar la cabeza sobre el hombro que está descendido, va a haber un tronco con una incurvación lateral, que es la característica del pleurostótono, y el emprostótono es ya la flexión intensa, ¿no? De la cabeza sobre el pecho, la flexión de los miembros inferiores en contacto con el tronco, ¿no? Entonces son los emprostótonos. Lo más frecuente que podemos ver son el opistótonos y lo que es la actitud de gatillo de fusil. ¿Ok? Bien. Entonces, estas son enfermedades infecciosas, las principales. Y también, recuérdense que hemos visto en las fases del ictus, del stroke, ahora vamos a ver la actitud. ¿Cuál es la actitud en un paciente con stroke cerebral, un ACV, es accidente cerebrovascular, hoy conocido como enfermedad cerebrovascular, cuando tenemos una lesión piramidal, ¿no? Ustedes saben por neuroanatomía que hay una decusación del haz piramidal o haz córtico-espinal, ¿no? Si tengo una lesión en el lado derecho, mi manifestación va a ser en mi cuerpo izquierdo y viceversa, ¿no? Entonces, aparte de la simetría que presenta el paciente, que lo hemos visto, ¿no? Que tiene el signo de fumador de pipa, por la debilidad muscular de mi cara comprometida, vamos a ver en la etapa aguda del stroke, obviamente, la extremidad paralizada. Y una característica, y grábense esto, siempre el paciente con un cuadro vascular, cerebral, un stroke, va a tener siempre esta característica. La extremidad paralizada está pegada al tronco, ojo, y hay una flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿no? Y otra característica, el lado sano lo coge como para que no caiga el brazo comprometido. Puede ser el compromiso hemipléjico, hemiparético o, como en este caso, sin compromiso, pues aparentemente uniforme, global en mi cuerpo izquierdo. Va a haber en la primera fase del stroke, es un miembro superior hipotónico. Eso es importante. Y el miembro inferior va a haber una extensión y una leve rotación interna del pie. Entonces, esa es la característica en lo que se refiere a la actitud de un stroke cerebral. Acá lo vemos caminando, simplemente este es para hacer un poco la parte dinámica. Si tengo un hemicuerpo derecho comprometido, estoy asumiendo que mi lesión está en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante a considerar. Y que el stroke en la fase aguda es una fase, digamos, hipotónica, es una fase en donde hay un compromiso motor severo, ¿no? Con características que hemos establecido hace un momento. La otra actitud, en la anterior, estamos viendo déficit stroke, hay un síndrome piramidal, compromiso motor del hemicuerpo del lado izquierdo con las características, ¿no? de que está pegado el miembro al tronco, está flexionado el antebrazo sobre el brazo, y el otro brazo sano es el que hace de apoyo y que obviamente lo va a, digamos, a sostener el brazo que está pléjico. Y la paraplegia, que viene a ser el compromiso de ambos miembros inferiores. Y tetraplegia o cuadriplegia es el compromiso de los 4 miembros superiores e inferiores, ¿no? Pero la paraplegia puede ser flácida o espástica.
La paraplegia flácida, las masas musculares están, lo que llaman ellos, aplastadas, tendidas sobre el lecho de apoyo que tengo. La punta de los pies está caída, ¿no? Ese es el compromiso que está diciendo. Hay un déficit motor que está comprometiendo probablemente una estructura, digamos, importante para poder, ¿cómo se llama? Mantener la tonicidad del músculo. Bien. Entonces la punta de los pies está en caída. Y la paraplegia espástica, que viene a ser o viene a caracterizarse por la presencia de contractura de extremidades en extensión o en flexión. Hay también, además, una flexión de la cadera y la rodilla. Bien, entonces, importante, paraplegia flácida y paraplegia espástica, ¿no? Ustedes saben que la paraplegia puede presentarse por enfermedades, digamos, con compromiso, como es el Guillain-Barré, que empieza en bota y en guante, lo característico es en bota, o sea, va, digamos, teniendo la alteración de la plejía a nivel de lo que es en bota en relación a compromiso sensitivo motor. Pues una característica del Guillain-Barré que produce un compromiso parapléjico progresivo flácido. Puede terminar en paraplegia como puede terminar en una paraparesia, que es un paso antes del compromiso completo motor, que es la plejía, ¿no? Y dentro de la actitud, también vamos a conocer, y hemos visto la fase del Parkinson, y hemos visto ahora, vamos a ver la actitud del Parkinson. La enfermedad del Parkinson, que es una lesión extrapiramidal, no va a tener una actitud en casi flexión, con la inclinación de la cabeza y del tronco hacia adelante, los antebrazos en flexión y en pronación. Entonces ya vamos sumando. Fases de Parkinson, actitud de Parkinson. Fases del stroke, actitud del stroke. Otra patología importante u otro elemento importante que contribuye a esta alteración de la actitud, que se traduce y se define como atáxica, que viene a ser la inestabilidad corporal. Hay lateropulsión, retropulsión, anteropulsión. La característica que el paciente, al ponerlo de pie, vamos a notar que se para, o hay un aumento de la base de sustentación y que hay un compromiso de un trastorno que nos va a dar una inestabilidad corporal, ¿no? Entonces, la ataxia es una de las características de alteración de la actitud. Otra patología es la miopatía, ¿no? En donde, igual que la anterior, amplían la base de sustentación, pero lo característico es que presenta una lordosis acentuada. Y que tiene la famosa postura de tenor, ¿no? O sea, tiene un arco posterior evidente, una lordosis bien acentuada, abriendo la base de sustentación, características para poder denominarla como postura de tenor. ¿No? Es así de fácil a la marcha. Alteraciones de la marcha secundaria y algunas alteraciones neurológicas, vamos a ver. Miren, la marcha y el acto de tanto de caminar involucra importantes elementos en coordinación: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema musculoesquelético como un armazón que va a tolerar la masa muscular. Va a haber
estructuras óseas articulares también que intervengan en la marcha y obviamente laberinticas, claro que sí. La exploración tenemos que hacerlo tanto en dos tiempos, con ojos abiertos y ojos cerrados en el paciente. ¿Okay? Entonces acá tenemos que ver cómo camina el paciente. Y hay que hacerlo caminar hacia adelante y hacia atrás. Lateral, y si está sentado tenemos que incorporarlo para la marcha. ¿Okay? Bien. Entonces, hay que evaluar con ojos abiertos y cerrados. El paciente debe caminar hacia adelante y hacia atrás, lateral, y hacer que se incorpore de una silla. Cuando vamos a decirle que inicie la marcha, ahí tenemos que observar la posición del cuerpo, las extremidades, ¿no? Y la libertad de movimiento que va a tener, ¿no? Entonces, hay que observar también la inestabilidad, cómo está la base de sustentación, lateralización, que significa que se va hacia un lado, derecho o izquierdo. Y también es importante observar cómo está el arrastre o levantamiento de los pies, si es excesivo o no. Hay que considerar si necesita ayuda o si ¿cómo se llama? Hace un bastón, usa un bastón o un andador, ¿no? Es importante ese aspecto para poder evaluar al paciente. ¿Puede el paciente ingresar en silla de ruedas? Usted diciendo, doctor, está en silla de ruedas, no puede parar la marcha. No, sí, tienen que hacerlo. Con ayuda del familiar, del personal técnico, primero lo ponen de pie, le explican que vamos a poner de pie para que esté tranquila, gane su confianza, ¿no? Y una vez que está en biprestación, obviamente tenemos que ver cómo se sitúa, cómo se maneja ante esta situación. De repente no tiene mayor cosa más que la inestabilidad y tiene una presión, digamos, una presión para poder realizar los movimientos adecuados. ¿Okay? Entonces, importante este muñequito, grábenlo. Esto es lo que gobierna nuestro movimiento. Movimiento por acción muscular, que depende de toda la parte central, movimiento articular, movimiento de caderas, el balanceo normal que existe de los miembros superiores. ¿Ok? Entonces, es importante, y vuelvo a reiterar, disculpen que sea reiterativo, cuando vamos a explorar la marcha, tenemos que observar desde el momento que se levanta, cómo está la posición del cuerpo. ¿Es libre o tiene que sujetarse de algo? Y una vez que ya está de pie, hay que observar si es que hay inestabilidad, si es que hay un aumento de base de sustentación, o si está lateralizado el cuerpo hacia un lado, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que explorar para poder evaluar al paciente. Y obviamente, si tengo un paciente en la cual pues hay una alteración, una inestabilidad para la marcha, el ponerse de pie nada más va a provocar un aumento marcado de la sustentación, de la base de sustentación, y se suma a ello que hay un compromiso de la estabilidad, pues definitivamente estamos en una marcha alterada y hay que empezar a buscar qué patología podrá ser la responsable. En lo que se refiere a marcha, la exploración es segmentaria. En región de cabeza tenemos que ver si está firme o se dirige hacia adelante, si oscila y se dirige hacia los lados o hacia abajo, ¿no? Cómo está el tronco, está en vertical, hay inclinación lateral, ¿no? Anterior, en brazos ver si el balanceo es normal. Entonces, todo esto es un aspecto importante que es la marcha. Los muslos, ¿cómo están los muslos? Se elevan a la misma altura, las rodillas se separan o se acercan, ¿no? O permanecen rígidas durante la extensión. Y finalmente los pies
que nos va, aparte que primero llega al suelo, o sea, qué parte llega primero al piso, primero llega la punta o el talón o los bordes, ¿no? Ver si es que al momento de caminar se eleva la punta, o sea, esos aspectos para poder determinar la simetría de la marcha. Esta es una diapositiva para recordar las fases de la marcha: el contacto inicial, la respuesta de la carga, el apoyo medio, el apoyo terminal y el prebalanceo que ocurre durante la marcha en la persona. ¿Tenemos marchas patológicas? Sí, tenemos marchas patológicas. Hay tipos de marchas patológicas. Una, las relacionadas con alteraciones osteomusculares, y dos, las relacionadas con alteraciones neurológicas, ¿no? En relación con alteraciones musculares, vamos a tener que puede haber compromiso paralítico por disminución de fuerza muscular, por problemas crónicos, ¿no? Como es la anquilosis, ¿no? Que es la deformación y la limitación del movimiento. Puede haber acortamiento de miembro. Y por último, a veces tenemos una marcha muy característica cuando tenemos una lumbalgia aguda, o cuando tenemos posturas antálgicas cuando estamos frente a una contractura muscular lumbar, ¿no? Vamos a ver a la persona que está inclinado hacia el lado opuesto, con movimientos limitados, ¿no? Que van a provocar pues alteración en el desarrollo de su marcha, ¿no? Entonces, estos tipos de marchas patológicas relacionadas a alteraciones musculares, como son las paralíticas, las anquilosis y por acortamiento de extremidades, o básicamente por una postura antálgica al dolor que pueda presentar. Y las relacionadas con lo que es algunas importantes. La lesión frontal del cerebro nos va a dar lo que se denomina la famosa marcha apráxica. Aquí, ¿qué ocurre? Hay una pérdida en la habilidad de usar miembros inferiores. Es como que no sabe qué hacer con sus piernas, ¿no? Y le es difícil iniciar la marcha, le es difícil hacer giros a este paciente. Provoca unos pasos cortos e inestables, ¿no? Entonces, esa es la característica de la marcha práctica. Hay otra marcha que se denomina la astasia abasia, ¿no? Consiste en una dificultad para mantenerse de pie y caminar, ¿no? Pero sí tiene motilidad voluntaria. Cuando está en decúbito dorsal, entonces, la astasia abasia viene a ser la dificultad para mantenerse de pie. En la cama hace todos los movimientos. No parece ningún compromiso motor, pero le pedimos al paciente que se ponga de pie. Obviamente no puede sostenerse, incluso puede llegar a caerse, ¿no? No, es como si como sus pies estuviesen pegados al piso. No puede levantar los pies, ¿no? Entonces, esa es la característica de la astasia abasia, la dificultad para mantenerse de pie, más no cuando está en decúbito poder realizar todos los movimientos de los miembros inferiores. La marcha espástica en la cual vamos a mencionar la hemiparesia espástica, ¿no? Que es la lesión del haz corticoespinal, cuya etiología es de origen vascular, ¿no? Entonces acá va a producirse la famosa marcha del segador, que es una marcha del segador en la cual está en etapa espástica.
Recuérdense, cuando hay un stroke agudo y un compromiso de mi cuerpo del lado derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando es agudo, es flácido. No hay evolución, hay hemiplegia. Pero conforme pasa, evoluciona, va a haber la espasticidad de la zona comprometida. Entonces ahí vamos a tener la marcha característica de lo que es el segador. El segador es, o antiguamente los jardineros podaban con una hoz, ¿no? Entonces ese movimiento que hace la hoz, que hacían la hoz, obviamente es lo que se denomina pues la marcha del segador. Bien, entonces aquí una característica importante cuando ocurre esta marcha es que el miembro superior está pegado al cuerpo y en flexión. El miembro inferior está rígido y en extensión. Cuando va a caminar, arrastra el miembro inferior. Y evaluamos, los dedos de ese paciente están contracturados, ¿no? Entonces, hay un componente, pues, sincrónico en la marcha, ¿no? Levanta la cadera para elevar el pie. Y hay el movimiento del pie en un semicírculo, que es lo que se llama el segado, ¿no? Lo que hace la hoz cuando, obviamente, hacen digamos, un corte de hierba en un determinado jardín. Entonces, esto es lo que más o menos tenemos acá, lo que nos dice miembro superior pegado al cuerpo y en flexión, miembro inferior en extensión, ¿no? Y arrastra incluso al caminar en la fase espástica, y la famosa marcha del segador, que ahorita lo vamos a ver en un video. Bien, atentos chicos, mire cómo va. Está en rehabilitación, acá está el miembro superior derecho, el bastón. Miren cómo hace, se da cuenta, camina, y esa marcha en semicírculo que ocurre, ¿no? Eso es lo que se denomina pues la marcha segador. Miren, levanta la cadera, miembro rígido, y ese semicírculo que provoca, ¿no? La famosa marcha del segador en hemiparesia o hemiplegia espástica. Hay un componente de paraparesia espástica. ¿Qué viene a ser? Cuando hay un compromiso de miembros inferiores. Paraparesia, compromiso de miembros inferiores. Aquí hay una lesión bilateral de las corticoespinales. Es una disfunción también de la médula ósea, de la médula espinal, perdón, de la médula espinal. Entonces, esa es la característica de la paraparesia espástica. Va a presentar características de rigidez de miembros, incluso los músculos, como ven acá, están en aducción, o sea, están mirando hacia la parte central, ¿no?, del lado opuesto. Entonces, esto provoca una rigidez de estas extremidades inferiores, los músculos están cercanos, o si están en aducción, hace que las rodillas pueden entrecruzarse, ¿no?, y los pies están en una rotación medial, ¿no? Entonces, con estas características asociado a los pasos lentos y cortos y la famosa marcha en tijera, ¿no?, porque obviamente es la forma como caminan debido a la contracción, que nos puede dar esta manifestación de marcha en tijera como una marcha de tipo espástico. La marcha polineurítica es aquella marcha donde hay un compromiso de miembros inferiores, básicamente a nivel del ciático popliteo externo o a nivel de la vértebra lumbar o sus raíces, ¿no? También se caracteriza porque hay una parálisis de los extensores de pie y peroneos, ojo, en la marcha polineurítica. Acá, ¿qué vamos a notar? El pie caído, miren acá, el pie caído, levanta por flexión exagerada de la cadera y rodilla, como el video, recuérdense. El pie cae y golpea los dedos con un sonido bien característico.
el pie roza el piso, ¿no? Entonces, una característica cuando sospechamos en una marcha polineurítica o un paciente con una polineuritis es ponerlos sobre los talones, no se pueden parar, ¿no? Es una característica. A ver, señor, párese apoyándose en los talones, no lo puede hacer, porque hay un compromiso, digamos, de lo que puede tratarse a nivel de la vértebra lumbar o raíces o del ciático popliteo, como una de las posibilidades de que se pueda tratar de este caso. Entonces, la famosa marcha polineurítica, marcha de Stepash, la marcha equina, ¿no? Porque el pie está caído, levanta exageradamente, el pie cae y golpea, ¿no? Es un sonido característico como el del caballito, ¿no? Por eso que lo pone como marcha de Stepash o marcha equina, con las características que hemos mencionado. Y en la marcha extrapiramidal, acuérdense, hemos visto la fase del parkinsoniano, la actitud del parkinsonismo, y ahora vamos a ver la marcha extrapiramidal, ¿no? Marcha parkinsoniana. Es una marcha lenta, ¿no? A pasos entrecortados o cortos, arrastran los pies, ¿no? En los pies y la postura está en flexión, ¿no? Está en flexión. Está en flexión. Tiende a caerse hacia adelante cuando camina, y más si le exigimos, va a caerse hacia adelante, se hace un fenómeno de propulsión, y al aumentar la velocidad, ese paciente empieza a festonear, a festinear, ¿no? Se va de un lado a otro. Obviamente, cuando el paciente está sentado y tenemos al frente una enfermedad de Parkinson que de repente ha incrementado el número, entonces al evaluar a este paciente, vamos a anotar siempre, si está sentado, al decir que se ponga de pie, va a tener una dificultad para iniciar esta marcha. Y no va a haber característico balanceo de los miembros superiores, de los brazos al caminar. Va a estar con mínima característica de balanceo, ¿no? Que es lo que caracteriza a la marcha extrapiramidal. Y la marcha táxica, sensitiva, aquí hay una lesión del cordón posterior de la médula espinal que nos da la sensibilidad propioceptiva. Ahí están los famosos haces de Gold y Burdach, ¿no? Porque es lesión de cordón posterior. Entonces, aquí hay una alteración en el sentido de la posición. Ellos miran el suelo y los pies y lanzan el pie adelante apoyando primero el talón y luego los dedos, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta marcha táxica? Bueno, podemos tener elementos como la esclerosis múltiple, la tabes dorsal, las neuropatías periféricas, ¿no? Que son las que nos pueden dar esta característica, ¿no? O sea, la lesión del cordón posterior espinal que no va a hacer que el paciente tenga la necesidad de ver si camino o no camino, si levanto o no levanto los pies. Es una alteración del sentido de la posición, por eso que ellos miran el suelo y los pies. Entonces, esas son las características de una marcha atáxica con su etiología como frecuencia de esas tres patologías: esclerosis múltiple, tabes dorsal y las neuropatías periféricas. Y la marcha de los trastornos cerebelosos vienen a ser una alteración que corresponde a nivel de cerebelo y sus conexiones. Va a producir una ataxia tanto con ojos abiertos como cerrados. Está inestable, es irregular, es, digamos, una persona como que está titubeando para caminar. Y obviamente, pues, es la famosa marcha en tandem, en marcha. A veces hay que compararla con un paciente que ha bebido, ¿no? Es una marcha que se va, como una marcha del ebrio, ¿no? Se va de un lado a otro lado sin caerse. Y si empezamos a hacer la prueba, camine hacia adelante con los ojos cerrados, retroceda un paso,
avance, retroceda, podemos formar lo que es la famosa estrella, ¿no? Dibuja una estrella a la marcha indicada, ¿no? Entonces, esa es la característica del cerebroso. Ataxia con ojos abiertos y cerrados. Inestabilidad, es una marcha titubeante. No sigue una línea recta en el piso y va balanceándose de un lado a otro, de adelante a atrás. Las marchas distróficas corresponden a, por ejemplo, a marcha del pato que se observa en miopatías. Camina con una marcada lordosis, las caderas oscilan de un lado a otro lado y esta marcha ocurre porque no puede fijar la cadera y hay debilidad a nivel de los músculos glúteos. En la marcha del sapo, denominada así, es cuando existen los estados avanzados de miopatía. El enfermo no puede mantenerse de pie, ¿no? Puede marchar por un tiempo breve, apoyándose, como se ve acá en la imagen, ¿no?, los dedos de sus manos y los de sus pies sobre el suelo con el resto. El resto del cuerpo, ¿no? Y el paciente está básicamente en cuclillas, ¿no? Avanzando así, como dando pequeños saltos, como lo hace el sapo, ¿no? Por eso que lo han puesto por esa característica como la marcha del sapo. Ustedes ya saben ya que es la característica, pues, de una posición en cuclillas, ¿no?, avanzada, en la cual, pues, su único medio de locomoción es el apoyo de sus manos y la apertura de los mismos y el apoyo con los pies en forma alternante. La marcha del vestibular, donde el enfermo con los ojos cerrados se desvía hacia un lado cuando la marcha es hacia adelante y se desvía hacia el lado opuesto cuando la marcha es hacia atrás, ¿no? Hacia adelante se desvía a un lado la marcha. Con el ojo cerrado se desvía al otro lado. Igual, hacer la marcha en este paciente puede describir una trayectoria como la famosa estrella, ¿no? Obviamente, características importantes de una marcha vestibular, en donde, pues, el origen hay un compromiso a nivel de ese nervio craneano. Bien, entonces, dentro de los aspectos importantes de la fase, exactitud y marcha, eso nos recomienda de que el examen clínico semiológico debe ser ordenado. Debe corroborar lo que el paciente me ha expresado y nuestra evaluación minuciosa neurológica nos va a aproximar al diagnóstico. Un adecuado examen semiológico nos permite una impresión diagnóstica adecuada, un diagnóstico adecuado temprano nos permite un tratamiento adecuado y precoz. Por eso, en el caso, el mejor ejemplo es paciente que viene con un déficit motor de uno de los lados de mi cuerpo, de 1 hora, 2 horas de inicio de evolución. Ese paciente necesita que lo veamos rápido, tomemos la historia, hagamos las pruebas, llegar a un estudio tomográfico y decir, sí, cierto, no hay ningún otro elemento, no hay hemorragia, no hay tumor, solamente se ve dentro del rango normal. O sea que no hay un compromiso, digamos, que contraindique realizar un tratamiento adecuado. En este caso, el ACV ya no es como antes. Tiene un ACV, ya hospitalízalo, rehabilitación que empiece en unos días. No, acá ahora actualmente estamos manejando lo que se llama la unidad de stroke en nuestro hospital, en donde hay un paciente con una sospecha de un ACV o un SB, un déficit focal de menor de 4 horas y media. Ese paciente hacemos la historia clínica, hacemos el diagnóstico clínico y ¿cómo se llama? Dentro del tiempo, lo ideal es tener menos de 4.5 horas
para poder beneficiar a este paciente, que si es un ACV agudo, hay necesidad de hacer una terapia que se llama trombolítica. ¿Okay? Si esto fallara, dentro de las 24 horas tenemos la opción de hacer lo que se denomina una trombectomía, ¿no? Entonces, son condiciones que nos dice, pues tenemos que apurarnos sin cometer errores en llegar a un diagnóstico adecuado para dar el tratamiento indicado en el momento indicado y reducir las secuelas que puedan quedarse si es que no se hace un abordaje adecuado del paciente neurológico, ¿no? Bien, chicos, esta es la primera clase, no sé si hay alguna pregunta. Doctor, una pregunta. Dime. Cuando usted hablaba de la fascie pseudovulvar, mencionaba que tenía una crisis de llanto y risa espasmódica. ¿Es solamente la fascia o es que realmente el paciente tiene sonido o expresa algo? Sí, hace la gesticulación y hace el sonido, ¿no? Hace la crisis, está tranquilo, está inexpresivo, de repente empieza a llorar, primero con una fase de tristeza y llanto, y después empieza a reírse, ¿no? Hace el sonido de llanto y risas espasmódicas, como dice, inmotivadas, ¿no? Pero sí lo hace. Que muchas veces hay que estar, digamos, atentos en el sentido del parque. Y si ustedes ven la característica inexpresivo, que está con una boca entreabierta, saliveo, pero la diferencia es la actitud de este paciente, ¿no? Tiene las fases de llanto, la fase de risa, pero lo ejecuta, ¿no? Hace el sonido. Por eso que es la característica del paciente con compromiso pseudovulvar, ¿no? Pero sí hace el sonido de risa y llanto, ¿no? O sea, son, como lo dice, crisis espasmódicas que se puede presentar. Doctor, otra pregunta. Cuando usted hablaba de actitud de stroke cerebral, o sea, ¿se coloca en la historia actitud de stroke cerebral con compromiso de mi cuerpo derecho o izquierdo, así? ¿O es que solo actitudes? No. O sea, cuando hablamos nosotros de fase activa en marcha, es para poder nosotros verificar qué fases tiene, en qué actitud estaba y cuál es la alteración de la marcha. Si yo tengo un stroke agudo, voy a tener las fases. A ver, si es un stroke agudo, va a llegar el paciente bajo dos condiciones. Llega en silla de rueda porque no puede caminar, lo han puesto en la silla, con la característica que ustedes recuerdan, en la silla de ruedas el brazo está pegado al tronco, está en flexión del antebrazo sobre el brazo y la otra mano sana está sujetando como un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces yo veo eso, veo que hay un compromiso motor del lado, en ese caso del ejemplo, del lado izquierdo, ¿no? Y tengo lo que se llama la hemiparesia directa, o sea, tengo el compromiso también facial de ese mismo lado, entonces ya tengo la facies asimétrica, tengo la actitud como está viniendo el paciente, ¿no? Y entonces eso no se pone actitud tal, sino es la forma como ustedes tienen que agrupar. Ese paciente, yo resumo así, en el examen clínico, parálisis facial, bueno, así, parálisis facial derecha o izquierda, de acuerdo a lo que encuentren, ¿no? Más hemiparesia o hemiplegia derecha, o de repente es una hemiparesia, predominio facio-braquial. ¿Qué significa? Cara y brazo del lado derecho predominan, ¿no? O sea, tengo un déficit motor de la hemicara derecha, un déficit motor del miembro superior derecho como predominante en una hemiparesia derecha, ¿no? O sea, eso tengo que ponerlo así tengo que rotularlo, ¿no? No pongo facies de stroke, no, tengo que poner, si quiero poner facies, parálisis facial o paresia facial izquierda. Actitud, obviamente la actitud es cómo llega el paciente. Llega en una actitud en la cual está confinado a una silla o una camilla. El mejor ejemplo de un stroke agudo
agudo que requiere tratamiento inmediato es de aquel paciente que ingresa a su unidad de reanimación en una camilla, en donde ustedes van a notar que si hay un compromiso motor del lado derecho, ustedes van a ver que el brazo izquierdo sostiene el brazo derecho como para que no caiga en la camilla, es un mecanismo de defensa. Y van a ver el compromiso del hemicuerpo completo y se asocia el compromiso del hemicara de haberse presentado. Y ahí ustedes van a ver cómo cuando hay un trastorno de sensorio en ese paciente va a producir el famoso signo de fumador de pipa. O sea, el paciente está respirando, pero como tiene flacidez del compromiso del lado afectado, hace el sonidito y la eliminación del aire por ese lado, ¿no? Entonces, esa es la forma como ustedes tienen que consignar la historia. Parálisis facial derecha, hemiplegia derecha, hemiparesia derecha, predominio braquial crural. Es eso la forma de registrar. ¿Okay? Nos sirve la fases, actitud y marcha para englobar y definir cuál es la conclusión en esa trípode de evaluación que tenemos. ¿Quedó claro más o menos? Sí, doctor, gracias. Doctor, otra pregunta. Si, por ejemplo, a la ectoscopía, o sea, yo veo que el paciente llega y tiene movimientos parkinsonianos. ¿Eso cómo lo describo o sea, en la parte de ectoscopía me refiero, no en el examen clínico, sin haber, me refiero a que no, o sea, todavía ahí no se ha tocado al paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo describo en ese momento? ¿Cómo describes al paciente que lo ves tú que tiene temblor parkinsoniano? ¿No? ¿A eso te Sí, refieres? sí, Bueno, doctor. ahí tú tienes que poner así. Paciente, a ver, endoscópicamente ustedes ponen así. Paciente, ¿no? Ponen, primero, a ver, el parkinsoniano tiene características de que si no hay un compromiso severo, es un paciente que está despierto, está orientado, puede estar orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Y ahí sí pone con temblor generalizado, con temblor o tremor generalizado, o tremor distal, de actitud, ¿no? O de reposo. Eso es lo que tienen que ustedes narrar. Microscópicamente nada, narra. Si quieren mencionar ustedes que el paciente viene con todo el temblor, ustedes narran. Paciente despierto, no orientado, de acuerdo a cómo encuentren el examen, ¿no? Con tremor distal o temblor de manos, temblor fino de manos o con temblor de miembros superiores. Y ustedes ya en la actitud, si ustedes sí pueden poner lo que es actitud parkinsoniana, ¿no? Ahí pueden poner semiflexión, ¿no? Semiflexión y temblor distal, o sea, de acuerdo a cómo el paciente está en esa condición. Pero tiene que poner endoscópicamente, poner así, empezar, cómo está el paciente, está despierto, está orientado, no está orientado, y ahí endoscópicamente, si es muy marcado, con temblor o tremor distal de miembros superiores. Es la primera impresión, la parte endoscópica. Y luego ya detalladamente ya puedo ir poniendo las características del Parkinson, como vamos a ver en la clase siguiente, el famoso signo de rueda dentada cuando ya empiezo a tocar al paciente, a examinar al paciente. Pero sin examinar simplemente es la visión global. ¿Cómo está? ¿Cómo lo veo? ¿Está despierto? Sí. ¿Presenta una característica importante? Sí. Inexpresivo pueden ponerlo. Facies inexpresiva con tremor distal o temblor distal de miembros superiores. A predominio del lado derecho. De repente hay un temblor mayor en el lado. Ustedes saben que el Parkinson no hace una simetría. Puede tener un temblor mayor en mi cuerpo que en otro. Y en la marcha, ustedes ponen marcha a pasos cortos, no la marcha a pasos cortos, o marcha
Parkinsoniana, pues tiene que primero demostrar que es un Parkinson. Se llama Parkinsoniana. Porque ustedes saben que muchas cosas pueden provocar Parkinsonismo sin ser una enfermedad de Parkinson y ser solamente un síndrome de Parkinson. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Doctor, una pregunta con respecto al seminario que va a ser el día viernes, sobre el primer seminario. El tema es sobre accidente cerebrovascular y quería saber qué temas o qué puntos deberíamos tocar en el seminario, ¿no? Bueno, lo importante en el seminario que ustedes tienen que tocar es, dentro de ACV, tienen que saber primero un poco de lo que es las características del ACV, la fisiopatología del ACV y cómo se clasifica el ACV. Cada uno va a tener una manifestación, digamos, de acuerdo a su semiología respectiva. O sea, deben tocar ustedes qué cosa es un ACV, una enfermedad cerebrovascular, cuál es la etiología, en lo posible, si ustedes pueden hacer la fisiopatología y los tipos de enfermedad cerebrovascular, y al hablar de cada uno de ellos, obviamente van a dar las características semiológicas.